¿Cuál es la evaluación que usted tiene respecto a estos primeros días de una flexibilización de la cuarentena en el municipio de La Paz? Bueno, hemos tenido un incremento de casos que no se refieren precisamente al momento de la flexibilización, sino a días anteriores, porque usted sabe que la enfermedad se manifiesta en cuestión de días, no de manera inmediata. Pero en todo caso, sí, producto de la primera flexibilización que se produjo en el Alto, eso ha incrementado los casos en esa ciudad, también en nuestra ciudad, en La Paz. Se espera que en el curso de los siguientes días se incrementen estos casos, como lo habíamos previsto, pero lo importante es que estemos preparados con los hospitales, con el sistema de salud, con el centro de aislamiento, de tal manera que no tengamos un colapso. Y estamos trabajando efectivamente en ello. No solamente esta es una cuestión de la ciudad de La Paz o de la ciudad del Alto, sino del conjunto del departamento, porque usted sabe que los enfermos que se identifican en muchos municipios en el altiplano o en el norte de La Paz terminan en los hospitales del área metropolitana de La Paz o incluso en el centro de aislamiento del área metropolitana de La Paz, que es un centro de aislamiento departamental. Entonces, el análisis que estamos haciendo de la capacidad instalada de nuestro sistema de salud, del número de camas, del número de unidades de terapia intensiva, etcétera, y que lo vamos a tener listo el día de mañana, martes, en el COA departamental, es lo que nos va a guiar en el curso de los siguientes días a determinar si mantenemos la cuarentena flexible o volvemos a la cuarentena rígida. Porque lo que tenemos que hacer es calcular este incremento de casos y sus proyecciones para los siguientes días versus la capacidad instalada que tenemos en el sistema de salud y vuelvo a decir en todo el departamento. Así que sí, ha habido un incremento de casos, pero en todo caso también, Luciana, hemos podido ver que el fin de semana ha habido también responsabilidad de la gente. Hemos visto mucho menos gente circulando en las calles de lo que esperábamos, porque había una autorización ahí para salir en el curso de la mañana. Más bien la gente está actuando con mucha responsabilidad porque sabe que incluso salir a la calle o al parque, peor hacerlo con niños, podría significar incrementar los contagios y peor todavía, imagínese en el caso de los pequeños. Entonces, vamos a analizar cómo andan las cosas en el curso de estos días. Como le digo, mañana vamos a tener en el COE departamental un informe respecto a este análisis de la capacidad instalada del sistema sanitario versus el crecimiento de los casos y con ello en el curso de los siguientes días vamos a tomar decisiones respecto a mantener la cuarentena flexible como está o volver a la cuarentena rígida si es que existiera un peligro en el sistema de salud en La Paz. Se habla de una proyección de 100.000 casos posibles que se podrían registrar en nuestro país hasta el mes de agosto. Nuestro sistema sanitario en el municipio de La Paz, ¿cómo podría reaccionar ante esta cifra elevadísima? ¿Cuántos de esos casos estarán en La Paz? Habrá que ver y estamos justamente en ese análisis, le decía, ¿cuántos de estos casos van a ser asintomáticos o van a ser casos leves que no van a requerir hospitalización? ¿Cuántos de ellos requerirán hospitalización y el servicio de terapia intensiva? Entonces, lo importante es que teniendo esta relación, este cálculo entre la proyección del crecimiento de casos versus la capacidad que tenemos en los hospitales, generemos un equilibrio. Y ese es justamente el análisis que vamos a tener mañana. Le recuerdo, por ejemplo, que en La Paz en la ciudad de La Paz, tenemos un hospital exclusivo COVID, que es el Hospital de La Portada. Tiene una capacidad para 80 camas, es decir, 80 enfermos. En este momento hay 31 en el Hospital de La Portada. Y hasta en el curso de los siguientes días vamos a habilitar un segundo hospital de las mismas características en la ciudad de La Paz, exclusivo COVID, de tal manera que estos dos hospitales, junto a los hospitales que están habilitados en el Alto, junto al resto de los hospitales que pertenecen al sistema de la seguridad social, etcétera, estemos preparados y no lleguemos a una situación de colapso antes de que eso ocurra.
de que llegáramos a una situación de colapso, tendríamos que volver a la cuarentena rígida para evitar el crecimiento exponencial de los casos. Alcalde, una consulta más, ya para concluir esta entrevista. ¿Se está analizando también la posibilidad de habilitar más centros de aislamiento en el municipio de La Paz? Es una posibilidad, Luciana, estamos analizando, pero esa es una decisión que la vamos a adoptar en el COE departamental en el curso de los siguientes días. En este momento tenemos en el centro de aislamiento una capacidad de recibir como a 400 personas. Tenemos 150 hoy día en el centro de aislamiento que están albergadas y que están aisladas. Tenemos capacidad de recibir otras 400. Estas 400 pueden llegar en el curso de esta semana al centro de aislamiento o en el curso de la subsiguiente, y si las proyecciones nos dan esos datos, pues vamos a tener que pensar evidentemente en otro centro de aislamiento de las mismas características, sabiendo que también el que tenemos ahora no solamente nos permite contar con las habitaciones como tales, sino también con los salones, donde también podrían habilitarse espacios para los enfermos leves o los sospechosos. Entonces, tenemos todavía, como tú verás, en los hospitales o en el centro de aislamiento, tenemos todavía espacio.